Bien, estos últimos miércoles nosotros hemos venido tratando el tema de la salvación. Hemos visto las doctrinas de la regeneración, la doctrina de la conversión, estábamos viendo también la doctrina de la santificación. Y como estábamos conversando acerca de todos estos temas doctrinales, que nos ha tomado como 2 meses me parece, surgió una pregunta también del hermano, de nuestro hermano que está aquí, acerca de si la salvación se pierde o no se pierde, no porque él piense que se pierda, sino porque existen argumentos que corren en el mundo evangélico acerca de que la salvación llega a perderse. Cuando nosotros estábamos hablando de la doctrina de la santificación, nosotros hicimos una diferencia entre lo que enseña la Escritura y lo que enseña generalmente los evangelicales. ¿Por qué tenemos que hacer esta distinción? Porque cuando hablamos de santificación, cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de perder la salvación, como va a ser ahora nuestro tema basado en unos pasajes del libro de Hebreos, nosotros vamos a encontrar 2 posiciones en la actualidad en el mundo evangelical, vamos a decirlo así, o dentro de los evangélicos también. Pero voy a hacer la aclaración de evangélico dentro de un momento. Porque por una parte tenemos personas que cuando hablan de la santificación y que si nosotros fallamos en una vida santificada podemos perder la salvación, es lo que enseña un grupo de personas, de hermanos, que yo no creo que sean malintencionados en esto. Muchas veces pienso que la intención cuando una persona predica de esa manera desde el púlpito es más bien animar a que la congregación se aparte del pecado. Ese es, ¿no? Entonces, una persona que razona en ese sentido piensa entonces que la santificación es algo que el hombre hace. Pero nosotros hemos visto que la santificación es una obra que Dios hace a través de nosotros. Nosotros efectivamente nos santificamos, pero nos santificamos como instrumentos en las manos de Dios. Y es Dios quien pone el querer como el hacer. Ese es por un lado. Que a veces esta corriente de pensamiento que la salvación se pierde, pues hace que las congregaciones comiencen a formular ciertas doctrinas, una lista de qué cosas puede hacer una persona y qué cosas no puede hacer una persona, y si un creyente falla en alguna de ellas está en pecado, y si posiblemente es reiterativo en un pecado o no, pues puede perder la salvación. Y esto pues da paso a lo que comúnmente nosotros conocemos como legalismo, el legalismo, para no perder la salvación. Por otro lado, en el otro lado también encontramos nosotros un grupo de personas que enseña la salvación no se pierde, enseñan que una vez salvo, siempre salvo, y ese grupo que nosotros podemos identificarlos como apóstatas, no es una teología correcta, apóstatas, ¿por qué? Porque la Escritura no enseña eso. Lo que enseña la Escritura es la perseverancia de los santos, que es totalmente diferente a que la salvación se pierde o no se pierde. Porque esta doctrina de que la salvación se pierde o no se pierde, yo he escuchado, no hace más de un año, en algunos púlpitos, en el sentido en que no importa, no interesa lo que haga la persona, el cristiano, igual no va a perder la salvación. No interesa que viva conforme a los dictados del mundo, no pierde la salvación. No importa que viva en pecado evidente de una manera habitual, no pierde la salvación. Y eso es lo que se conoce como una vez salvo, siempre salvo. Y eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura lo que enseña es que el creyente persevera en su salvación, se esfuerza en su salvación, camina hacia adelante, busca ser perfecto, como nosotros dijimos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, como dice Mateo 5:48. Esa es la doctrina correcta que la Escritura enseña. Entonces vemos que por un lado tenemos personas legalistas y por otro lado tenemos los liberales o los apóstatas. Yo pienso que
nosotros ahora, por medio de la lectura de este texto, vamos a ir un poco rápido porque hay pasajes que vamos a citar, vamos a ir yendo de tapa a tapa en la Biblia, para poder nosotros examinar lo que la Escritura dice acerca del pasaje de Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6. Generalmente se cita esa porción, por eso vamos a abrir la Escritura en Hebreos capítulo 6. Versículos del 4 al 6 son estos pasajes, y algunas veces hasta el versículo 8, que se utilizan para defender la doctrina de que la salvación se pierde, de que un cristiano puede perderse otra vez, que un nacido de nuevo puede caer otra vez, o que un regenerado puede volver a un estado de no regenerado, que un hombre que está en Cristo ahora puede regresar otra vez al estado de Adán. Esto es. Pero lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a leerlo desde el capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 6, versículo 12, para poder estar dentro del contexto de lo que la Escritura enseña. Y en la lectura yo voy a hacer 2 altos para que nosotros podamos notar cómo debemos interpretar este pasaje. Entonces voy a comenzar a leer a partir de Hebreos 5, 11. Y dice la palabra de Dios: acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre los lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Mira, vamos a hacer un alto ahí nomás. Desde el 11 hasta el 12, Pablo está hablando a creyentes. El escritor de Hebreos está hablándole a creyentes, porque les está diciendo a ellos de que todavía están en el alimento que es la leche espiritual, o sea, una teología muy primitiva, muy chiquita. Y les dice: ustedes ya deberían de estar aprendiendo doctrinas más elevadas, ¿verdad? Entonces dice el versículo 3, por eso termina diciendo: y esto haremos. El escritor se incluye, haremos, y el escritor de Hebreos es creyente. Entonces hasta ahí dice: y esto haremos si Dios lo permite. En Reina Valera 60 también dice así: haremos. Entonces se incluye el escritor de Hebreos. Ahora miren cómo comienza el versículo 4, cómo comienza a haber una diferencia. Y ahora dice: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, aquí está hablando de otro grupo de personas. Dice: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después recayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Ahí termina lo que el escritor de Hebreos está hablando acerca del otro grupo de personas. Ahora mire cómo comienza el versículo 9. Ahora dice: pero en cuanto a vosotros, otra vez ya está cambiando ya de quiénes está dirigiendo la palabra de Dios.
Dice, pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación, porque Dios no es justo como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Se da cuenta que es diferente cuando nosotros comenzamos a leer desde un contexto más amplio? Y cuando leemos en el contexto, si nos leyéramos toda la epístola de los Hebreos, vamos a darnos cuenta de que esta sección que comienza en el versículo 4 y termina en el versículo 8, no está hablando de creyentes, sino está hablando de incrédulos, está hablando de profesantes. Entonces nosotros vamos a leer solamente ahora Hebreos 6 del 4 al 8, dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después recayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Claro, cuando nosotros leemos solamente esta porción, pues podemos pensar de que está hablando de cristianos. Pero lo hemos leído desde ese contexto para ver que eso no es así. Entonces, lo que vamos a hacer primeramente con estos textos del versículo 4 al versículo 8, vamos a hacer algunas preguntas. Primeramente, ¿a quién se está dirigiendo el escritor de Hebreos? Bueno, para contestar esta pregunta, nosotros simplemente vamos a ir al título. Está hablándole a judíos, a hebreos. Entonces, los recipientes de esta carta son hebreos, judíos. Él no está escribiendo a gentiles, sino a judíos, hebreos. Estos hebreos o estos judíos pues son algunos que habían estado profesando el cristianismo. Y una segunda pregunta importante es cuáles son las características con que la escritura describe a estos judíos profesantes del cristianismo. Y aquí las encontramos nosotros en el versículo 4 y en el versículo 5. Lo que nosotros vamos a hacer es vamos a extraer la definición que las escrituras atribuyen a estos judíos, no la definición que nosotros queremos darle. No vamos a definirlo de acuerdo a mi manera de pensar, no vamos a definirlo de acuerdo a lo que yo pienso, lo que yo creo, sino cómo es que la escritura define a estos judíos hebreos. Entonces las características encontramos 3 en el versículo 4 y 2 en el versículo 5. Dice, una vez iluminados. Dice, probaron el don celestial, fueron partícipes del Espíritu Santo. Y el versículo 5 dice, gustaron la buena palabra de Dios, gustaron los poderes del siglo venidero. Entonces nosotros vamos a ir tratando cada una de estas características de una manera separada. Vamos a ver las más importantes y cuando nosotros vayamos estudiando algunas, la terminología de cada una de ellas, vamos a poder entender qué es lo que significan las otras. Entonces, para esto nosotros vamos a tener que tener presente el lenguaje utilizado por las escrituras en todos los contextos. Tenemos nosotros que llegar a la misma manera de hablar de ellos, no la manera de hablar de nosotros aquí en el siglo XXI. Nosotros nos podemos dar cuenta de que aún nosotros que hablamos español, tenemos diferencias con, por ejemplo, los hermanos que están en Colombia o los habitantes de Colombia. Con los de México también. Hablamos español, pero existen modismos o palabras que para nosotros pueden significar una cosa y para ellos significan otra cosa. Hay palabras que para nosotros, yo pues he tenido la oportunidad de estar así conversando con algunos, hasta hermanos, de México, y ellos utilizan algunas palabras, hermano, de una manera natural para expresar de una forma, un modismo, en forma de modismo, palabras que para nosotros son groserías.
pero para ellos no. También en España también ellos utilizan algunas palabras, o nosotros utilizamos palabras que para ellos pueden ser grosería, pero para nosotros no. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esa situación? Vamos a suponer que tenemos que viajar de repente todos a México. La mejor manera es hablar español puro, sin modismos. Por ejemplo, nosotros le decimos a un niño, ¿cómo le decimos? Chibolo. Si vamos a México y le decimos, llámase chibolo, ellos no van a entender lo que nosotros estamos hablando. ¿Qué es eso? ¿Qué es un chibolo? Nosotros también, si vamos y le decimos, quiero ir a comprarme unas zapatillas. Zapatillas, ¿qué cosa es eso? Quiero comprarme un polo. Polo, ¿qué es eso? Me gustaría comer chancho. Chancho, ¿qué es eso? Igual si ellos vienen acá y nos comienzan a hablar, nosotros podemos entender. Por eso es bueno hablar español puro a veces, cuando nosotros nos encontramos con personas que no son de este país. Igual es en la escritura. La escritura tiene sus propios modismos. Ellos tenían su propia manera de hablar. Y nosotros no podemos ignorar esto. ¿Qué significa iluminados para nosotros? Inmediatamente decimos, nacido de nuevo, ¿verdad? O no, una persona iluminada es alguien que, nacido de nuevo, cristiano, creyente. Pero para el escritor de Hebreos no significa necesariamente que un iluminado sea un creyente. Por eso es que nosotros siempre insistimos de que la forma en que debemos de abordar los textos de la Escritura es considerando la barrera lingüística. Ellos no hablaban como nosotros hablamos ahora. Es cierto, tenemos las Escrituras en nuestro idioma, está en el idioma inglés, en el idioma francés, en muchos idiomas. Pero nosotros cuando hacemos el estudio de la palabra para poder exponerla, tenemos que pensar siempre en que ellos no hablaban igual como nosotros hablamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Primeramente, descubrir qué es el significado de esa palabra para ellos y traer ese significado al siglo XXI y entenderlo de la forma como es que ellos lo estaban entendiendo. Por ejemplo, un mexicano dice chavo, así como la serie de la televisión, El Chavo. Entonces, cuando nosotros le vamos a explicar a nuestro hijo qué significa chavo, mi hijo me va a preguntar, ¿qué significa chavo? ¿Por qué dicen ellos chavo? Entonces yo voy a tener que usar una palabra peruana para que entienda. Le voy a tener que decir, no, chavo significa chibolo. Cuando deberíamos decir chavo significa niño. Por eso si nosotros decimos chavo significa niño, estoy hablando español puro. Pero si yo le digo chavo significa chibolo, estoy hablando un modismo peruano. Pero aún con ese modismo peruano, mi hijo que es pequeñito podría entender qué es lo que significa chavo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con la Escritura. Tenemos que extraer qué significa esa palabra en ese tiempo, hablada por ellos, y traerlo aquí a Perú. Y a veces tenemos que hablarlo en español también, para que podamos todos entenderlo más fácilmente, porque no todos utilizamos modismos también aquí para hablar. Entonces, ¿qué significa ser iluminado? ¿Qué es lo que significa ser iluminado? Yo estaba viendo que hay otras versiones. La versión Oso, la versión Dios habla hoy y Reina Valera de 1862 dice los que una vez recibieron luz, que es más o menos parecido a lo que nosotros estamos leyendo, una vez iluminados. Existe, respecto a este pasaje, existen dos corrientes de interpretación. Una primera corriente de interpretación lo refiere al bautismo. Entonces, cuando habla de iluminados, está hablando de bautismo. Y esta interpretación estaría apoyada por algunos escritos de Justino Mártir y también de Clemente de Alejandría. Seguramente nosotros, si es que hacemos un estudio personal, vamos a encontrarnos con este tipo de interpretación de la palabra iluminado. Yo pienso que es poco probable que esa sea la interpretación correcta. Lo que yo más bien creo es de que la otra corriente postula una teoría mucho más apropiada, porque la otra corriente dice de que aquí cuando dice la palabra una vez iluminado se está relacionando con el conocimiento cognoscitivo
o la iluminación común. ¿Qué significa eso? Cognoscitivo hace referencia a la facultad de los seres de procesar información en nuestra mente a partir de la percepción o el conocimiento adquirido por la experiencia. Y también características subjetivas que permiten valorar la información. Es eso. Cuando hablamos de cognoscitivo es aprender. Solamente eso. Aprendemos a partir de las experiencias que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque miren, si vamos al capítulo 10 ahí de Hebreos, versículo 26, dice la Escritura, que este es otro pasaje que también se utiliza mucho para defender la posición de que la salvación se pierde. Dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Entonces, de estos argumentos nosotros podemos concluir inicialmente que entender el Evangelio no significa ser salvo. Los iluminados habían comprendido la verdad de las Escrituras, pero comprenderlas no significa que yo soy salvo. Pensar de esa manera sería de que nosotros caigamos en el error de la salvación por conocimiento, o el sandemanianismo, la regeneración doctrinal. Ser iluminado en este contexto y en el contexto de la Escritura, como vamos a ver, no significa nacido de nuevo. Significa solamente tener conocimiento de ciertas verdades bíblicas, nada más que eso. Bueno, eso es lo que estamos viendo nosotros primeramente bajo este detalle de esta frase, una vez iluminados. Pero ahora vamos a ver también qué significa una persona iluminada en el contexto de las Escrituras, porque no solamente vamos a interpretar nuestro pasaje sobre dentro del contexto del libro, porque hemos comparado ahora con Hebreos 10, sino también en el contexto de las Escrituras. Y vamos a demostrar de que esto se está refiriendo, una persona iluminada se está refiriendo únicamente al conocimiento intelectual de las verdades bíblicas. Nuestro primer ejemplo va a ser la persona de Balaam. Yo quisiera que me acompañen a Números capítulo 24. Número 24. Versículos 3 y 4. Dice la Escritura: y comenzando su profecía dijo: oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos, oráculo del que escucha las palabras de Dios, del que ve la visión del Todopoderoso, caído, pero con los ojos descubiertos. ¿Qué tal descripción, hermano? Es un hombre que tenía los ojos abiertos. Veía la visión de Dios, escuchaba las palabras de Dios, pero dice que era caído, con los ojos abiertos. Y más adelante en el versículo 15 y 16 dice igual, dice: y comenzando su profecía dijo: oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos, oráculo del que escucha las palabras de Dios y conoce la sabiduría del Altísimo, del que ve la visión del Todopoderoso, caído pero con ojos descubiertos. Hay tres cosas acá que tiene Balaam, miren. Escucha las palabras de Dios, conoce la sabiduría del Altísimo y además dice que ve la visión del Todopoderoso. Tres cosas. Si nosotros mencionamos estas tres cosas, mencionamos esto sin decir que se trata de Balaam, lo más probable es que nosotros inmediatamente digamos: estamos hablando de un cristiano. Por estas tres razones. ¿Quién escucha las palabras de Dios? Vamos a decir. A veces decimos: el que es de Dios, la voz de Dios oye. Pero acá dice que también se escuchan las palabras de Dios este hombre. También dice que conoce la sabiduría del Altísimo. O sea, no solamente conoce poco, sino ha llegado al entendimiento de la sabiduría de Dios. Y además dice que ve la visión del Todopoderoso, o sea, lo ve a Dios. ¿Creyente? No, porque dice aquí: caído, pero con los ojos descubiertos. Sabemos que el fin de Balaam, ¿cuál fue? Él murió con paganos, junto con paganos. Él no era creyente. A pesar de todo esto, él solamente era un
iluminado, una vez iluminado, como dice nuestro pasaje de Hebreos. También la Biblia enseña que el hecho de aceptar las verdades referentes a Cristo y su obra salvífica no salva. Decir, yo conozco, yo sé, estoy seguro de que Cristo es el Hijo de Dios, eso no salva. Mira, vamos a Juan, Evangelio de Juan. Vamos a ver dos pasajes, uno en Juan y otro en Mateo. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra de Dios, hablando de la entrevista de Nicodemo con el Señor Jesús. Dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Mire, subraya esa palabra, sabemos. Sabemos que vienes de Dios. La pregunta es, ¿Nicodemo era salvo en ese momento? No era salvo. Pero él sabía que Cristo había venido de Dios. Cristo había venido de lo alto, y esa afirmación la hacía ¿quién? Una persona que no había nacido de nuevo. Porque más adelante, ¿qué es lo que le dice el Señor? Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que tú nazcas de nuevo. O sea, esa revelación que hace Nicodemo acerca del Señor, sabemos, dice, tengo seguridad, estoy seguro que tú eres de Dios. ¿Quién la hace? La hace una persona que no era creyente. Una persona que no era creyente. La hace una persona que fue iluminada, pero no fue salvada. En Mateo 22, también vamos a ver nosotros otro pasaje. Mateo 22, versículos 15 y 16. Mateo 22 del 15 al 17 vamos a leer. Dice, entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos, otra vez la palabra sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Aquí también encontramos, sabemos que eres de Dios. La pregunta, ¿eran salvos? No, no eran salvos. Eran iluminados, pero no eran salvos. Cuando decimos de una persona iluminada, es porque ha recibido la luz. Una persona iluminada, ¿por qué es iluminada? Porque ha recibido la luz. ¿Y quién es la luz? En Juan 8:12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en Juan 12:46 dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tiniebla. Ahí vemos, yo, en Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y en este último pasaje nosotros encontramos una fórmula. Dice, yo la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí, o sea, es luz más fe. Es luz más fe. Cuando tenemos luz sola, no puede haber salvación. Solamente es un iluminado, como Nicodemo. Un iluminado como esos discípulos que fueron junto con los herodianos tratando de capturar una palabra que salga del Cristo para tener con qué acusarlo. Pero no eran creyentes, iluminados solamente. Vamos a continuar nosotros viendo más pasajes de esto. Entonces, vemos pues en este pasaje que Cristo y su palabra son luz. Ahora, ¿cuántas personas fueron iluminadas por Cristo? ¿Cuántas personas continúan siendo iluminadas por Cristo? ¿Cuántas personas serán iluminadas por Cristo también? Primeramente tenemos a los 12 apóstoles, quienes siguieron al Señor durante todo su ministerio terrenal. ¿Judas el traidor estaba con ellos? Sí. ¿Judas recibió la luz de Cristo? Recibió la luz de Cristo. ¿Recibió la luz de su enseñanza? Recibió la luz de su enseñanza.
era una persona salva. No lo era. Cristo es la luz del mundo. Él dijo que es la luz del mundo. Y como que fue luz también para Judas. Judas fue ministro también, estuvo ministrando, fue junto con los 70, echó fuera demonios, porque los 12 estaban dentro de los 70, recibió luz, pero no fue salvo, no lo fue. En segundo lugar, nosotros también podemos mencionar a las multitudes que siguieron y escucharon también las enseñanzas del Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas seguían a Jesucristo? Mateo 4:25 dice que multitudes le seguían. Multitudes le seguían al Señor. ¿A cuántas personas Cristo enseñaba y alimentaba durante su ministerio? Tenemos dos ejemplos bien claros. En Mateo 14:21 dice que enseñó y alimentó a 5,000 varones. Y en Mateo 15:38 dice que fueron 4,000. ¿Recibieron ellos la luz de la persona del mundo? ¿Estaban expuestos ellos a la luz? ¿Fueron iluminados ellos? Sí, fueron iluminados. ¿Fueron salvados todos ellos? No fueron salvados todos ellos. ¿Por qué? Porque por las Escrituras nosotros sabemos, pues en el libro de los Hechos capítulo 1, versículo 15, que los que estaban esperando la venida del Espíritu Santo, ¿cuántos eran? 120. Pero el Señor había iluminado a 5,000. Él era la luz del mundo, acordémonos. Ahora los 5,000 fueron iluminados, pero fueron salvados, no lo fueron. No lo fueron. En tercer lugar, podemos nosotros citar a Simón el mago de Hechos 8. Vamos a Hechos 8, versículo 13. Aquí nosotros estamos en el contexto viendo a Felipe que está predicando el evangelio a los gentiles, y hay una respuesta a esa predicación que hace Felipe. Y en el versículo 13 dice, y aún Simón, hablando de Simón el mago, mismo creyó, después de bautizarse, continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Miren, aquí las Escrituras nos presentan muchas actitudes que nos harían pensar que este mago habría nacido de nuevo. Este mago habría nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque leemos ahí de que Simón creyó. Simón dijo, he creído en el Evangelio. Simón creyó. Segundo, se bautizó. Porque dice la Escritura, y después de bautizarse, dice, continuó con Felipe. O sea, él creyó, se bautizó, y encima estaba ahí junto con Felipe. Felipe se movía para la derecha, Simón el mago se movía para la derecha junto con él. Felipe se iba para la izquierda, Simón el mago se iba también para la izquierda. Pregunta, ¿era salvo? Bueno, seguramente si nosotros estamos en nuestro tiempo diríamos que sí, fue salvo. Pero ¿qué encontramos más adelante nosotros? Hechos 8:20 dice, entonces Pedro le dijo, está hablando de Simón, cuando Simón pretende comprar con dinero el don del Espíritu Santo, Pedro le contesta. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo, rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. No era salvo. Había sido iluminado, él había escuchado el Evangelio, había recibido la verdad del Evangelio, pero no era salvo. Creyó de manera superficial, pero no era salvo. Se bautizó, pero no era salvo. Andaba junto con los redimidos de Cristo, con la iglesia del Señor, pero no era salvo. No lo era, era un iluminado solamente. Era un iluminado, y eso es lo que nosotros comenzamos a ver en el contexto de las Escrituras. Y yo espero que hayamos entendido lo que significa ser un iluminado. Luego también en nuestro pasaje encontramos en el versículo 4 que estamos viendo, dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, dice que probaron el don celestial. Probaron el don celestial.
Bueno, vamos a comenzar haciendo un estudio de la palabra griega traducida como gustaron. ¿Qué palabra griega es? Esta palabra griega es geuomai. Y significa, miren lo que significa. Significa hacer probar, gustar, catar, degustación, experimentar. Eso es lo que significa. Significa en el contexto experimentar algo de forma consciente. Pero esa experiencia puede ser momentánea o puede ser continua. Momentánea o continua. Esa palabra gustaron. Ahí en nuestro libro de Hebreos, donde estamos, vamos a retroceder al capítulo 2, versículo 9. Yo voy a leer ahora de Reina Valera 60. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esa palabra gustase es la misma, geuomai, que nosotros estamos hablando en gustaron el don celestial. Y ese gustaron el don celestial puede ser de forma momentánea o puede ser de forma continua. En el caso del Señor Jesucristo, aquí en el mismo Hebreos 2:9, esa palabra gustase, que ha sido traducida como probar a la muerte por todos en la Biblia de las Américas, es momentánea nada más. ¿Por qué? Porque Cristo no gustó la muerte de manera eterna, sino de manera momentánea. Entonces, cuando vemos de que dice esta expresión, gustaron el don celestial, no significa que lo gustaron de una manera, lo gustaron de una forma continua o eterna, sino en el contexto lo gustaron en una forma momentánea nada más, momentánea. Y esto parte, hermanos, a partir solamente de la traducción del griego al español, cuando dice hacer probar, gustar, catar, degustación. Gustar el don celestial puede compararse con la degustación que nosotros encontramos en los supermercados. Cuando vamos al supermercado a comprar, no encontramos a veces unas señoritas que están con sus azafates ofreciéndonos: pruebe esto, guste este jamón a ver si le gusta, guste este chorizo a ver si le gusta. Y todos gustan, porque cuando pasamos por ahí todos recogemos los palitos para probar, pero no todos compran. Todos gustan, pero no todos compran, no todos pagan el precio de lo que nos están ofreciendo. ¿No es cierto? ¿No hemos experimentado eso? ¿Acaso no hemos llegado alguna vez aquí al supermercado y la señorita: señor, pruebe este jamón? Lo hemos probado, pero no hemos comprado lo que nos ofrece, ¿no? ¿Qué significa eso? Que hemos gustado de una manera temporal nomás, momentánea, y no hemos querido pagar el precio por eso. Algunos sí pagan el precio, otros no pagan el precio. En el caso de estos apóstatas, ellos gustaron el don celestial, pero no pagaron el precio de lo que es el cristianismo. Simplemente lo profesaron así de labios para afuera. Gustar entonces no es lo mismo que recibir. En Mateo 27:34 vamos a ver cómo es que gustar no es lo mismo que recibir. Mateo 27:34. ¿Qué dice la Escritura? Dice, hablando ya el Señor Jesucristo del padecimiento del Señor, dice desde el 33: cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. ¿Se da cuenta? Lo probó. Geuomai se llama eso, esa palabra, probar, gustar, pero lo rechazó. Está bien, lo probó y no lo quiere. Esto se puede comparar pues con personas que prueban el cristianismo, pero no quieren pagar el precio. No quieren pagar el precio. Son personas que buscan un cristianismo sin demandas. También se puede comparar esto con la profesión de una fe vacía. Entonces, gustar puede ser de una manera momentánea. Y yo creo que el ejemplo está bien claro de la degustación. Hemos visto también en Mateo 27:34 que el Señor Jesucristo probó, gustó lo que le estaban dando, pero no lo recibió.
Es igual también aquí en el contexto de las Escrituras. Por eso es importante de que nosotros primero leamos todo dentro del contexto del libro y luego dentro del contexto de la Biblia también. También dentro del contexto de la Biblia. Pero dice, gustaron del don celestial. ¿Qué es el don celestial? Cristo es el don de Dios, porque Juan 4:10 dice, respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Aquí está hablando con la mujer samaritana. Cristo es el don celestial, probaron el don celestial. En 2 Corintios 9:15 dice la Escritura, Pablo dice, gracias a Dios por su don inefable, refiriéndose al Cristo, al Señor Jesús. Pero el Espíritu Santo también es don de Dios, porque en Hechos 2:38 dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y cuando hemos estado leyendo ese reproche que le hace Pedro a Simón el mago, dice, con dinero quisiste comprar el don del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo también es el don, es el Espíritu de Cristo. 1 Pedro 1:12 también dice, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas, mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Miren, el Espíritu Santo enviado del cielo, don también. Y lo que nosotros queremos decir es, lo que la Escritura quiere decir es, de que experimentar no es equivalente a ser salvo. No lo es. Y gustar no es lo mismo que recibir. Ya lo vimos en Cristo. Gustó, pero no lo recibió. Y vemos también el ejemplo de Simón el mago. Otro ejemplo lo vemos en todos los hombres. Todos los hombres, toda la humanidad experimenta la gracia de Dios. Todos. Todos experimentan la bondad de Dios, pero no significa que todos los hombres sean salvos. ¿Y cómo es que yo digo de que todos, de alguna manera, experimentan o gustan la gracia de Dios? En Mateo 5:45 dice. Mateo 5:45, ahí está nuestra respuesta. Dice la palabra, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Eso se llama la gracia común de Dios. Todos la experimentan, todos la gustan, pero eso no significa que todos sean salvos. Dios le da su favor a la humanidad. Es un favor común, como se llama. O sea, todos la tienen, lo gustan, todos la experimentan, pero no todos son salvos. No todos. En Hechos 17:25 también encontramos un pasaje que es concordante con Mateo 5:45. Hechos 17:25. Dice la Escritura, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo. Dice, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y todas las cosas. Entonces vemos que Dios da su gracia común a todos. Da su gracia común. En Hebreos también. Nosotros habíamos visto este pasaje hace tiempo. Vamos a recordarlo ahora. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Hasta ahí nomás. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Por qué es que respiramos todos nosotros? Porque Cristo sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Por qué los asaltantes todavía tienen vida? Porque Cristo sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Por qué un impío todavía puede abrir sus ojos y respirar el aire que Cristo regala? Porque Cristo sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Pero el hecho de que ellos gusten esa gracia de Dios no significa que sean salvos. Solamente están gustando el don celestial, el regalo de Dios. El regalo de Dios. También dice nuestro pasaje en el versículo 4,
Dice, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Esta palabra es el griego metochos, que significa compañeros. Ahora, ser partícipe del Espíritu Santo, en el contexto de la Escritura, y por falta de tiempo no voy a poder citar todos los pasajes, pero va a bastar uno, significa compañeros, pero no necesariamente compañeros que van a continuar hasta el fin. En Lucas 5:7, Lucas capítulo 5, versículo 7, yo estaba viendo en la concordancia de esta palabra griega, que se utiliza también aquí en el Evangelio de Lucas. Está hablando aquí de la pesca milagrosa. Lucas 5:7 dice, entonces hicieron señas a sus compañeros, ahí está, mire, a sus compañeros pescadores, que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Miren, los apóstoles habían llamado a sus compañeros que eran también pescadores. Ahora la pregunta es, ¿estos compañeros siguieron con los apóstoles por el resto de su caminar hasta que murieron? ¿O fueron a la presencia del Señor los apóstoles? No. Solamente fueron compañeros para una sola tarea. ¿Cuál era esa tarea? Sacar los peces del agua, nada más. Y de ahí se acabó el compañerismo, porque no se les menciona más. Entonces, cuando dice fueron hechos partícipes o fueron hechos compañeros del Espíritu Santo, no está hablando de una relación eterna, sino de que en un momento, como vamos a ver, simplemente ellos experimentaron, vieron con sus ojos las maravillas del Espíritu Santo. Ser partícipe de los hechos del Espíritu Santo no es lo mismo que ser morada del Espíritu Santo. Nosotros no solamente somos partícipes, sino también somos morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de un creyente. Y esto es algo que no tenían estos apóstatas. Hemos visto en Hechos 8:13, fíjense cómo es que este pasaje, vamos a Hechos 8:13, se está relacionando acerca de las obras del Espíritu Santo. Y otra vez vamos a regresar al ejemplo de Simón el mago. Hechos 8:13 dice, y aún Simón mismo creyó, ya subrayamos eso, después de bautizarse, subrayamos bautizarse, continuó con Felipe. Y miren lo que dice, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Estaba atónito. Él estaba viendo algo en la predicación de Felipe. Él estaba viendo cosas que lo habían dejado atónito. ¡Wow!, decía Simón. Esto nunca lo vi antes yo. Atónito, o sea, estaba asombrado. ¿Qué era lo que estaba viendo él? Estaba viendo las señales que se estaban haciendo por obra del Espíritu Santo. Algo que él nunca había visto. ¿Y por quién eran realizadas estas señales y milagros? Bueno, en la época apostólica, el Espíritu Santo se revelaba con poderes y con dones extraordinarios. Eso nosotros lo sabemos. En Romanos, vamos a ver, miren, ahí como la Escritura solita se interpreta. Por eso es que es bueno que nosotros veamos siempre todo el contexto de la Escritura cuando nosotros queremos estudiar una parte de ella. En Romanos 15, versículos 18-19. Miren cómo es que estas señales y grandes milagros que se estaba haciendo por mano de los apóstoles lo habían dejado atónito, y estas eran hechas por el poder del Espíritu Santo. Porque miren, Romanos 15, 18-19 dice, porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, dice Pablo, para la obediencia de los gentiles en palabra y obra, con el poder de señales y prodigios, ¿cómo dice aquí? En el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Acá está diciendo Pablo de que las señales, prodigios, milagros, cosas portentosas que estaba haciendo, lo hacía por el poder del Espíritu Santo. Por eso es que esas señales se le atribuye ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces, ser partícipe del Espíritu Santo, como dice nuestro pasaje, significa ser partícipe de los hechos asombrosos del Espíritu Santo que estaban siendo hechos por mano de los apóstoles. ¿Fue Simón el mago partícipe del Espíritu Santo? Sí. Él estaba atónito de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo.
Él había participado como testigo ocular. La pregunta, ¿era una persona en quien moraba el Espíritu de Dios? No, no era. No era. Simón el mago y otras personas a quienes las Escrituras llama apóstatas, ellos no han participado de la persona del Espíritu Santo. No han participado de la gracia salvífica del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabemos eso? Porque el fruto del Espíritu Santo es fruto eterno. No es un fruto que dure solamente unos cuantos días, o unos cuantos meses, o unos cuantos años. No, es un fruto eterno. No es un fruto intermitente tampoco. Una semana tengo fruto, 2 semanas me voy al mundo. Otra semana tengo fruto, una semana me voy al mundo. No, es fruto eterno. Fruto eterno. El Espíritu Santo no se va de vacaciones de nosotros. El Espíritu Santo es morada eterna en nosotros. Y morada mientras nosotros estamos aquí en la tierra. Él no nos va a dejar. La Biblia, ¿cómo describe al Espíritu Santo? Son las arras de nuestra salvación. No nos va a dejar el Espíritu Santo. Otros versículos, y regresamos ahí a Hebreos 6. Y vamos a terminar de explicar esto y vamos a entrar quizás al punto culminante de lo que la palabra de Dios nos enseña aquí. Dice el versículo 7 y 8. Dice la Escritura: porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios, pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Hermanos, en estos pasajes, en estos 2 versículos que están dentro del contexto de nuestro pasaje, nosotros encontramos 2 clases de fruto. El último fruto vemos que es espinos y cardos, que está en el versículo 8. Y el versículo 7, mire lo que dice: bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre él y produce vegetación útil. Hay un fruto útil y hay un fruto malo. En Mateo 7:16, ustedes recuerdan, el Señor dice: por sus frutos los conoceréis. Y mire cómo pone el ejemplo. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos? ¿Se recoge uvas de los espinos? No. No, porque el espino es fruto malo. No es buen árbol. Ahora, si nosotros vemos en el contexto 7 y 8, ¿a qué cosas se está refiriendo los versículos 4, 5 y 6? A no creyentes. El Señor dijo: por su fruto lo vas a conocer. Y en la sabiduría de Dios, en los versículos 7 y 8, encontramos también la clave. No solamente cuando nosotros revisamos las palabras en el contexto del libro y el contexto de la Biblia, sino finalmente, como para quitar cualquier duda, versículos 7 y 8, habla de fruto. Habla de fruto. Y a las personas que se está refiriendo el versículo 4, 5 y 6 son personas que tienen mal fruto. O sea, son un árbol malo. Es decir, el fruto malo evidencia que son falsos creyentes. Falsos creyentes. Y yo estaba viendo, hermanos, estaba viendo aquí que hay un punto culminante en esta enseñanza. Y mire, el versículo 4 comienza diciendo: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo XX, pero después recayeron. Miren lo que dice este pasaje: dice, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. O sea, hermanos, estos condenados, estos no van a tener salvación. Es lo que dice. Leemos el texto, vamos a leer el texto. ¿Cómo dice? Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Imposible. No va a suceder. Y esto, hermanos, yo veo que es una advertencia terrible en este pasaje. Pues aquí dice que estos apóstatas no podrán tener salvación.
no podrán tener salvación. Los que han sido iluminados, que probaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y se fueron, se apartaron, apostataron de la fe, esos no van a tener salvación, dice la Escritura. Algunos teólogos, hermano, creen de que este pasaje y el pasaje de Hebreos 10:26 se está refiriendo al pecado imperdonable, o sea, a la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice el de la blasfemia del Espíritu Santo, dice que lo que blasfemen contra el Espíritu Santo, ellos no van a tener salvación. Este pasaje también está diciendo que estos apóstatas no van a tener salvación. Y cuando nosotros revisamos Hebreos 10:26, también dice que no van a tener salvación. Y hay un pasaje claro que habla con claridad acerca de quienes no van a tener salvación, y es la blasfemia del Espíritu Santo. Pero ¿saben qué, hermanos? Un creyente donde el Espíritu Santo está morando jamás va a blasfemar del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que considerar todos estos pasajes de la Escritura, subir así como yo digo, ¿no? En Windows, cuando sube Windows sube todo, y tenemos que subir todas las doctrinas para poder nosotros interpretar el pasaje que estamos interpretando ahora. Y tenemos que echar mano en este momento a la doctrina del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mora dentro de una persona, esa persona jamás va a blasfemar contra el Espíritu Santo que está morando en uno. ¿Quién blasfema contra el Espíritu Santo? El incrédulo. Una persona sin Cristo puede blasfemar contra el Espíritu Santo. E inmediatamente esa persona no va a tener ya perdón de pecados nunca más. Está condenado eternamente. Pero un creyente, un santo, un hijo de Dios no puede blasfemar de su Dios. Blasfemar es insultar. Insultar. No puede insultar a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Calumniar también. Hermanos, las Escrituras enseñan, fíjense, cuando nosotros hemos estado hablando ahora de conocimiento, las Escrituras enseñan que el grado de pecado está determinado por el grado de conocimiento. El grado de pecado está relacionado con el grado de arrepentimiento. Vamos a Números. Miren cómo dice la Escritura, Números 15, y vamos luego a ver otro pasaje del Nuevo Testamento. Hay más pasajes, pero vamos a ver esto solamente. Números capítulo 15, versículos 29 al 31. Miren lo que dice. Ya lo tenemos, Números 15, 29 al 31, dice: para el que es nativo entre los hijos de Israel y para el extranjero que reside entre ellos, tendréis una sola ley para que él haga algo inadvertidamente. Versículo 30 dice: pero aquel que obre con desafío, o sea, desafío a la ley, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor, y esa persona será cortada de entre su pueblo, porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente cortada, su culpa caerá sobre ella. Y aquí está hablando, fíjense, de una persona que peca inadvertidamente. El versículo 29 y versículo 30 y 31 está hablando de ¿qué? De una persona que peca deliberadamente, igual que en Hebreos 10:26. Y hay una palabra que es interesante. El versículo 30 dice: porque aquel que obre con desafío, o sea, desafiando la ley de Dios, desobedece, ya sea nativo, o sea, judío o extranjero, ese blasfema contra el Señor. O sea, insulta a Dios, su nombre, se burla del nombre de Dios. Y otra vez encontramos la palabra blasfemia. Es decir, cuando una persona peca inadvertidamente porque no conoce la ley de Dios, su castigo va a ser juzgado, pero su castigo es poco. En cambio, cuando una persona tiene conocimiento de la voluntad de Dios y peca deliberadamente, está blasfemando contra Dios, y su castigo es más fuerte que aquel que comete el mismo pecado sin conocer la ley de Dios. Es terrible. Vamos a Lucas también, en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 12. Vamos a ver versículos 47 y 48. Lucas 12, 47 y 48 dice:
dice la palabra de Dios. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor, hay que subrayar ahí, hay un siervo que sabe la voluntad de su Señor, y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Muchos azotes. El que conoce la voluntad y no hace conforme a esa voluntad, recibe muchos azotes. Versículo 48. Pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. Será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará de él. Y el que mucho le han confiado, más se le exigirán. Aquí, hermanos, el contexto no habla de creyentes, sino de incrédulos. Cuando dicen siervo, nosotros decimos, es un cristiano. No, hermanos. No es así necesariamente. Habla de incrédulos. En Filipenses capítulo 2, versículo 9, nosotros vamos a encontrar la respuesta de cómo es que habla de incrédulos. Filipenses 2, 9, 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y aquí, hermanos, vemos que Cristo es Señor de todo y de todos. Él es Señor de los creyentes y Señor de los incrédulos. Entonces, un apóstata, hermanos, que conoce la voluntad de Dios, ese apóstata va a desafiar abiertamente a Dios. Cuando la Escritura dice no mentir, el apóstata miente, está desafiando a Dios. Solamente un apóstata puede mentir, hermanos, deliberadamente. Una persona que conoce la Escritura, que conoce el corazón de Dios y lo que Dios demanda, va a procurar cumplir el mandamiento. Puede pecar por omisión, pero nunca va a pecar deliberadamente. Nunca va a planear su pecado. Eso es lo que nosotros hablábamos. ¿Y cuál es la diferencia entre el pecado de una persona que no es creyente y el pecado de una persona que es creyente? Hace poco, por ejemplo, mi esposa, que está leyendo el libro de la biografía de Hudson Taylor, el secreto, ¿cómo se llama? El secreto espiritual de Hudson Taylor. Decía que Hudson Taylor llegaba al Señor con un corazón humillado por los pecados que él había cometido. ¿Cuáles eran los pecados que Hudson Taylor tenía? A veces se quejaba del clima, hermanos. A veces se quejaba de que la gente no respondiera como él pensaba que deberían de estar respondiendo. Esos eran los pecados de ese hombre. Y por esa razón él se sentía triste, se sentía mal delante de Dios. Hudson Taylor no era un hombre que andaba en parrandas y que se decía que es creyente, como ahora encontramos muchos. Esos eran los pecados que le rompían el corazón a ese hombre de Dios. ¿Qué podemos decir nosotros? Wow, santurrón, le diremos. Ese es un santurrón, hay que canonizarlo, como también alguien dijo por ahí en la red acerca de la santificación. No. Hermanos, pero mire, ¿por qué dice la Escritura que es imposible renovarlos? Porque, fíjense, un apóstata es alguien que está sentado en un templo y está expuesto a la palabra de Dios. Está expuesto. El apóstata tiene su conciencia y tiene su corazón endurecido, se le endurece. Vamos a Proverbios capítulo 1. Ahí está explicado, hermanos, la palabra de Dios es maravillosa, porque enseña todo, hermano, está aquí, toda la sabiduría de Dios que nos ha querido revelar. Y la respuesta a la pregunta, ¿por qué dice la Escritura que es imposible renovarlos a ellos? La vamos a encontrar aquí, Proverbios 1, voy a leer del 24 al 31. Miren cómo dice la Escritura ahí. Posiblemente vamos a estar marcando nuestra Biblia también ahí. Dice, si lo tenemos todo, Proverbios 1 del 24 al 31 vamos a leer. Dice la Escritura: porque he llamado y habéis rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión.
Y dice, también yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis, cuando venga como tormenta lo que teméis, y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé, me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión, comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. Ahí está la respuesta, hermano. ¿Usted se da cuenta lo que dice el escritor de Proverbios? Que Dios le llamó la atención muchas veces, Dios le exhortó, Dios lo encomió a que obedezca su santa ley, y estas personas que hicieron, no quisieron obedecer a Dios. Desecharon la palabra de Dios. ¿Y qué dice Dios aquí? Cuando venga tu calamidad, yo no te voy a oír. Sabemos que la salvación es de Jehová. Sabemos que la salvación es de Jehová. La dureza, hermanos, del corazón viene como el resultado de rechazar las constantes amonestaciones de la palabra de Dios. Están sentados ahí, dicen, Jehová ha dicho esto, Jehová ha dicho esto. Están sentados, escuchando, saben que están en desobediencia, pero llega un momento en sus vidas que pueden vivir escuchando la amonestación de Dios y no sentir el más mínimo remordimiento. No, ya no sienten remordimiento. Ya cuando uno le dice, sabes, tienes que arrepentirte, ya lo sé, dicen, eso ya lo sé. Tienes que volverte a Dios, tienes que abandonar tu pecado, eso ya lo sé también, pero no actúan. Lo saben, pero no actúan. Considerando esto, hermano, ¿quién escucha ver constantemente las exhortaciones o amonestaciones de las Escrituras? ¿Quién es la persona que escucha constantemente eso? ¿Una persona que habitualmente concurre a un templo donde se predica la palabra de Dios, esa persona? ¿O una persona que nunca asiste a un templo donde se predica la palabra de Dios? ¿Quién es? El que escucha siempre, regularmente las amonestaciones de la palabra de Dios. Es la persona que va a un templo. El que no va al templo no, está por ahí, está pecando, está robando, estará haciendo cualquier pecado, pero nunca ha escuchado lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios demanda, lo que Dios exhorta. Nunca. Y la respuesta, hermanos, es evidente. Son los incrédulos, los incrédulos, los apóstatas que están sentados en el templo. La cizaña que está junto al trigo, el cabrito que está junto con la oveja, ese es el que está escuchando constantemente la palabra de Dios, la palabra, pero no la obedece, no la obedece. Y como ya dijimos y hemos visto en la palabra, llega un momento en que puede vivir escuchando la amonestación de Dios en contra del pecado con que está viviendo, pero nunca va a retroceder, nunca va a obedecer, porque su corazón está endurecido y su conciencia también está endurecida. Es el peligro. Entonces es gente iluminada, gente que está escuchando la amonestación de Dios. Estos son los religiosos, pues, que escuchan las amonestaciones de Dios. Por ejemplo, ¿cuál fue la mayor oposición que tuvo Cristo en su época, cuando Él estuvo trayendo el Evangelio aquí personalmente a la tierra? ¿Cuál fue su mayor oposición? Fue la clase religiosa. Fue la clase religiosa, fueron los fariseos. Ellos se opusieron contra Cristo, pero tremendamente. Ellos fueron así. Así también ahora, hermanos. El religioso es el apóstata religioso, que está dentro del templo. Ese es el iluminado. Y para ese va a llegar un momento en que la salvación ya no va a ser posible. Por eso es que esas personas deben de responder con arrepentimiento y fe y volverse a Dios. Y volverse a Dios. El endurecimiento, hermanos, estamos viendo de que se produce cuando ellos continúan escuchando sin obedecer el mandamiento de Dios. Por ejemplo, Dios dice en su palabra, no debes de mentir. No debes de mentir, dice Dios en su palabra. Pero hemos conocido a una persona que dice que es creyente y que ha tenido que mentir durante muchos años, que estudió en la universidad, que tiene título de maestro de escuela y está enseñando, pero miente. Miente y está dentro del templo, escuchando. No debes mentir, no mentir, uno de los mandamientos de la ley moral de Dios.
pero no la obedece. Y cuando nosotros predicamos acerca de la obediencia de Dios, no está de acuerdo con eso. Vive desobedeciendo la palabra de Dios, pero la escucha. Y cuando alguien quiere predicarle el evangelio, ¿qué cosa dice? El evangelio ya, yo soy salvo, ya hice mi decisión, ya oré, ya no, a mí no me tienes que hablar del evangelio, yo soy salvo. Cuando su vida demuestra todo lo contrario. Llegó el endurecimiento de su corazón y de su conciencia, ya llegó a tal punto en que esa persona quizás nunca va a poder responder al mensaje del evangelio porque piensa que es creyente. Piensa que es creyente. También cuando dice la Escritura, la esposa debe sujetarse al esposo. Cuando dice la Escritura eso, y se aconseja, la mujer debe... No quiero obedecer, yo me quiero buscar una iglesia donde piensen diferente. Sí, yo lo leo en la Escritura, pero no quiero obedecerlo. Tú lo estás interpretando mal. Cuando no interpretamos, solamente leemos. Esas personas va a llegar también un momento en que van a tener un grado de endurecimiento que simplemente la salvación ya no les va a alcanzar. Pero son religiosos, asisten a la iglesia, al templo asisten, pasan Santa Cena, se han bautizado, pero no quieren obedecer la palabra de Dios. No quieren. Ese es un gran problema. Cuando decimos la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Sí, pero a mí me gusta pues hablar como el mundo. Pues soy creyente, ¿eh? Yo ya llené mi tarjetita y ese día de la campaña soy creyente, pero se viste como el mundo. Habla igual que el mundo. Sí, le gusta lo que al mundo le gusta, pero es creyente. Predícale el evangelio. Te va a rechazar. No, yo soy salvo. No sabe que está caminando, que ha entrado por la puerta ancha y está caminando por el camino ancho. No se da cuenta. No se da cuenta de que ese camino, que a sus ojos parece perfecto, es camino que conduce a la perdición, como dice el proverbio. Cuando decimos, debemos ser santos como vuestro Padre es santo, no, tú eres legalista ya. No, ya, tú ya te pasaste. ¿Cómo que ser santo como Dios? No, tenemos que ser santos, sí, pero no tanto. Hay que buscar lo mínimo de santidad. Predícale el evangelio. Por eso yo varias veces le decía a mi esposa, es mejor para a veces, y está mal, yo sé que está mal, pero yo le decía a mi esposa, para mí a veces es mejor predicarle el evangelio ¿a quiénes? A los borrachos, a los presos, así a la gente, no a los violadores que están presos, porque esa gente sabe que es culpable, no son religiosos, al católico también, antes que entrar a un templo y predicárselo a alguien que cree que es cristiano, que su fruto demuestra que no es creyente. ¿Saben por qué? Porque esa persona ha llegado a un endurecimiento de su mente y de su corazón que no te va a escuchar. No te va a escuchar. Es con los ojos abiertos, pero caído. Con los ojos abiertos, pero caído. Porque también te pueden refutar teología utilizando pasajes de la Escritura. Y eso se ve mucho. Ese es el problema. Con los ojos abiertos, pero caídos. Por lo general, hermano, esta clase de apóstatas, estos hombres a los que se está refiriendo nuestro pasaje de Hebreos capítulo 6, por lo general, ellos son selectivos en cuanto a la obediencia de Dios. Hay una obediencia parcial nada más. Es como cuando nosotros vamos a esos restaurantes donde pagamos una entrada y comemos todo lo que queremos. Así también, ellos llegan y dicen, a ver, ¿qué dice aquí? ¿No améis al mundo? No, eso no me gusta. Eso no me gusta. A ver, ¿qué dice aquí? Acá dice, no mentir. Ay, ese sí, yo también. Ese no mentir para mí. ¿No? Y así comienzan a seleccionar de la palabra de Dios qué obedecer y qué desobedecer. Eso es apostasía. Eso es apostasía. Es gente que está caminando por el camino ancho, pero va a terminar en el infierno. Un apóstata, hermano, reconoce la verdad de las Escrituras. Nunca le va a decir un apóstata que esta palabra no es inspirada. Nunca le va a decir que esta no es palabra de Dios. Le va a decir, esto es la palabra de Dios, pero ¿saben qué? Nunca la va a obedecer. Eso es un apóstata. Es una persona iluminada, pero caída. Caída. Estas personas pues tienen repetidos arrepentimientos, según el mundo, pero no según Dios.
cuando sus conciencias a veces les remuerden, están llorando ahí. Señor, perdóname. Señor, me duele mucho haber pecado así. Sufren un momento, pero al día siguiente están otra vez en el mismo pecado. No es un arrepentimiento genuino, no es un arrepentimiento verdadero. Son apóstatas, iluminados, con los ojos abiertos, pero caídos. Y como dice pues nuestro pasaje ahí de Proverbios 1, 24 al 31, esa gente un día va a invocar a Dios, pero Dios ya no les va a escuchar. Dios ya no les va a escuchar. Así dice esta palabra, yo no lo estoy diciendo. Y Dios es veraz. Por otro lado también, como yo decía, están aquellos que jamás han concurrido a escuchar la predicación fiel de la palabra de Dios. Jamás. El borracho, la prostituta, el ladrón, el hombre que ni siquiera tiene un background religioso. Ellos no, pero cuando escuchan la predicación del Evangelio, como no tienen ninguna religiosidad, no tienen obras para recomendarse a Dios, simplemente ellos caen humillados ante esa gracia maravillosa y piden a Cristo que les salve. Es cierto, hermanos, es verdad. Nosotros estamos viviendo un tiempo ahora en que hay personas que están saliendo de otras congregaciones, por ejemplo, cuando escuchan el mensaje fiel de la palabra de Dios. Pero ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado también. Tenemos que preguntar a estas personas, ok, tú has escuchado ahora el Evangelio. Antes, en la congregación donde tú estabas, ¿qué evangelio era el que tú habías oído? ¿El evangelio del cristiano carnal? Ese es un falso evangelio. Entonces tú te estás salvando a partir de hoy día con este mensaje que tú estás escuchando. Ahora cuéntame tu testimonio de conversión. Cuéntame tu testimonio de conversión. Porque un religioso que está yendo en un templo donde no se predica la palabra de Dios, no tiene testimonio de conversión porque vive igual, siente igual. Pero cuando el mensaje de Cristo toca, el Evangelio toca el corazón de la persona, es transformada totalmente, su corazón es cambiado, sus sentimientos son otros y tiene un testimonio que contar. Yo antes era así, ahora soy así. A veces esos testimonios son dramáticos. Hay personas que dicen, yo estaba inundado en la borrachera, yo era un adúltero de primera, estuve metido en drogas, andaba todo sucio, asqueroso, oliendo mal, y de repente lo vemos vestido con ropa limpia, con una Biblia bajo el brazo. Esos son testimonios que son testimonios dramáticos de una conversión. Pero una persona que también ha estado en un ambiente religioso tiene un testimonio. ¿Saben? Yo una vez estaba leyendo de una persona que había sido la empleada en la casa de una persona que tenía riqueza y había sido convertida al Evangelio. Ella limpiaba la casa. Y le preguntan a esta persona, ¿y cuál es el testimonio tuyo de conversión? Porque no le veían ningún testimonio. Siempre esta persona parece la misma. No tenía vicios, no tenía nada. ¿Cuál es tu testimonio de conversión? Y esta persona que limpiaba la casa le dice, bueno, yo antes limpiaba solamente donde podían ver los ojos de las personas. Ahora yo limpio profundamente todo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo hay testimonio de conversión siempre? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración. Bueno, los que persisten en rechazar a Cristo son incrédulos. Ellos. No importa lo bueno que puedan parecer sus vidas, si rechazan a Cristo son incrédulos. No importa la obediencia parcial, porque con Cristo es todo o es nada. La obediencia parcial no conduce al cielo. No importa que tengan posiciones de liderazgo en sus iglesias locales, eso no salva. No, la Escritura no dice que para ser salvo yo tengo que ser pastor o diácono o algo así. No importa tampoco que nosotros compartamos el Evangelio con los perdidos, porque nosotros también seríamos perdidos. Un apóstata también es un perdido que está compartiendo el Evangelio a otro perdido. No importa tampoco que se bauticen, porque el bautismo nos salva. No importa que diezmen y ofrenden. ¿Por qué? Porque la salvación no se compra, no se paga con dinero. No importa que se reúnan en un templo cada domingo, porque no todos los que se reúnen son salvos. 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Entonces no podemos decir de que todos los que están dentro de un templo son salvos. Pero en tiempos en que la diferencia entre el mundano y un profesante del cristianismo se ha hecho imperceptible, como el tiempo de hoy día, ya no se sabe quién es cristiano.
ni quién es mundano en muchos casos. Son iguales. Hablan igual, caminan igual, van a los mismos sitios. Son iguales. En estos tiempos se corre el peligro de la distorsión de muchas doctrinas, hermanos. Por eso es preciso de que nosotros recurramos siempre a la palabra de Dios. Siempre. Aquí es donde nosotros encontramos la verdad. Y debemos de hacer un estudio responsable de la Escritura. Y también tenemos que tener el valor para predicar sermones como estos, hablando de los apóstatas religiosos que creen que están camino al cielo cuando su camino es perdición. Esa es la realidad en que nosotros estamos viviendo. Como dije al principio, este pasaje no enseña de ninguna manera que la salvación se vaya a perder. No le enseña. Porque la salvación no descansa en nosotros mismos, sino nuestra salvación descansa en Cristo y sus promesas. No descansa en nosotros mismos. Nosotros no la buscamos. Dice el Señor, fui hallado por los que no me buscaban. Él hizo la obra de conversión en nosotros. Y cuando Cristo grafica, nos es necesario nacer de nuevo. Un nacimiento es irreversible en lo natural, ¿no? O sea, yo después que nací, después que mi madre me dio a luz, ni existe palabra para decir lo negativo o lo contrario de eso, ¿no? Me desaluzó, no sé cómo se podría decir. Me dio a luz, entonces ¿cuál es el opuesto, el antónimo de eso? No hay. No hay, porque no existe, no cabe la posibilidad de que una persona que haya nacido deje de nacer. Se llama morir. Pero ¿saben qué? Dice Cristo que nos dio vida eterna, no vida intermitente. Eso es lo que la Escritura enseña. Entonces nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque Él nos hace perseverar. Hemos visto que la santificación es la obra del Espíritu Santo. Entonces, Hebreos capítulo 6, del versículo 4 al 8, solamente habla de apóstatas. Apóstatas, hombres que nunca fueron creyentes. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos has permitido aprender de ti esta noche. Señor, que este mensaje quede sellado en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, siempre. Gracias por la enseñanza, Padre, de tu palabra. Bendito y alabado seas tú, Señor. Ayúdanos a llevar el Evangelio. Te pedimos por aquellos, Señor, que aún no han sido endurecidos, aquellos que están iluminados, alumbrados, Señor, pero que no tienen salvación verdadera. Padre, ten misericordia de ellos, Señor. Quizás aún estén a tiempo, Padre, de reaccionar. Padre bendito, ten tu misericordia de ellos. Tu palabra dice que tienes misericordia del que quiere, Señor. Pero nosotros intercedemos por todos aquellos, Padre, que piensan que son cuando no están, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.